sancionatorias no privativas de libertad, pero sí por el rango de cumplimiento que va a tener esa sanción, sí son excarcelables. O sea, que están dentro de los de 3 a 6 años de prisión, por ejemplo. ¿Cuál es la finalidad principal que va a tener esta figura? Es que la organización o quienes integran toda la organización, ¿sí?, caigan en conductas ilícitas o que vayan en contra de lo que es la norma, y esto lo va a hacer a través de ¿qué? A través de la mitigación de esos riesgos, ¿sí?, y la búsqueda de que todo lo que se haga dentro de la norma, dentro de esa empresa, ¿sí?, lo exima o lo atenúe de esa responsabilidad penal que va a tener la personalidad jurídica. A ustedes vieron que la clase pasada estuvieron viendo parte de lo que eran los SO, que son los que se reconocen como sujetos obligados. Obligados, exactamente. Entonces, lo que va a buscar esta figura es protegernos a nosotros de todo lo que nos pueda llegar a ocurrir, ¿sí?, por una negligencia. Reporte de operación sospechosa. Oh, muy bien. ¿Quién fue el que lo dijo? Soy yo. Bueno, todo lo que es el reporte Ross, ¿sí?, las operaciones sospechosas, ¿sí? Ahora eso está ahora eso está muy sensible. ¿Por qué? Porque los límites de las operaciones sospechosas, ¿sí?, lo subieron hace poquito en este gobierno, ¿sí? Subieron el monto de las operaciones, del monto de lo que una persona o un sujeto obligado podía operar, ¿sí? Y como persona jurídica también. Entonces esos reportes, como están mucho más altos, subió la vara. Pero si yo tengo una empresa y a través, por ejemplo, tengo una proveedora de servicio de pago, y dentro de la proveedora de servicio de pago genero cuentas y a través de mis cuentas se está lavando dinero y yo internamente no tengo esa estructura de poder visualizar esos comportamientos, ¿sí?, esa sanción también va a caer contra mí, como también va a caer sobre la persona que está cometiendo el delito. Porque está utilizando nuestra empresa, ¿sí?, ya sea por conocimiento de la empresa o por desconocimiento de la empresa, ¿sí?, no nos exime de la responsabilidad. Entonces, lo que va a buscar una de las funciones, ¿sí?, que va a tener dentro de las que estuvimos hablando, nos va a tratar de evitar a nosotros que seamos pasibles de todo este tipo de sanciones, ¿sí?, ya sea administrativas o judiciales, y que dentro de esta empresa también se encargue de que tengamos una transparencia, una integridad y que cumplamos con todas las normas, ya sea normas nacionales o internacionales, para que podamos operar sin ningún problema. También estuvieron viendo cómo hacían, a través de distintas matrices, se llevaba a cabo este cumplimiento normativo. Dentro de la estructura, ¿sí?, van a encontrar también que hay una evaluación de los riesgos, ¿sí?, que esto por eso yo les hablaba que dentro de lo que estuvieron hablando, también estuvieron hablando sobre lo que eran algunas matrices de riesgo, en donde el cumplimiento de este programa, ¿sí?, cuando hay un buen diseño, lo que busca es evaluar estos riesgos, no solamente los riesgos que vamos a tener por operar en forma operativa, valga la redundancia, sino también para evaluar esos riesgos de legalidad que vamos a tener según el área o la actividad que nosotros estemos trabajando. No es lo mismo la evaluación de riesgo para una empresa que se dedique a cripto, por ejemplo,
o un PSAV corta, ¿sí? Un proveedor de servicios de activos virtuales, a lo mismo que una PSP, que es una proveedora de servicios de pagos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien los dos manejan dinero en distintos formatos, uno lo maneja en formato fiat, el otro lo maneja en modelo cripto, y paralelamente en algún punto los dos hacen un intercambio entre dinero fiat y dinero cripto, ¿sí? Los riesgos van a ser distintos porque tienen distintos órganos de sanción, ¿sí? A los que el compliance debe estar compenetrado en ese conocimiento. Por ejemplo, para lo que es la CNB, regula todo lo que es los proveedores de servicios de activos virtuales, y para lo que es para lo que es los PCP, si están dentro regulados en el Banco Central, en el Banco Central. Em, entonces, todo eso lo vamos a entender por esa estructura que más o menos cuando ustedes lo empiecen a ver, ¿sí? Van a empezar a entender cómo el compliance también tiene esa forma, ¿sí? De cumplimiento normativo como lo tiene el CISO, ¿sí? Perdón, el CEO Chef de ciberseguridad. ¿Cuáles las funciones que tienen? Ustedes, cuando sean futuros jefes de ciberseguridad de una empresa, ¿qué van a tener? ¿Qué van a tener que hacer adentro de la empresa? Y asegurarnos de que se cumplan todas las políticas de ciberseguridad planteadas, digamos, en la empresa. Y Perfecto. proponer mejoras, obviamente, continuas y todo lo que se refiere a las políticas. Exactamente. Capacitar. Todo eso lo que también lo hace el responsable de ciberseguridad, ¿sí? También lo va a hacer el responsable del compliance, o sea, el compliance officer, ¿sí? O el oficial de cumplimiento, por decirlo de alguna forma más argentina, es el responsable que va a tener que realizar la auditoría, reportar incidentes, va a tener que haber un canal interno para denuncia, va a tener que hacer auditoría, va a tener que detectar irregularidades, cómo impactan esas irregularidades, tomar decisiones correctivas. No es un trabajo estanco en donde va a depender solamente de un equipo, como se pensó en su momento, que va a ser alguien estanco, que va a tener una oficina de legales. No tiene nada que ver con lo que es legales, ¿sí? Lo mismo que cuando yo o cuando alguno sale a pedir algo a una empresa, lo primero que dice es, no, listo, ¿se acuerdan que cuando ustedes venían en los primeros años de la carrera, se les contaba de que cuando uno pensaba en ciberseguridad hace muchos años atrás, ¿y quién pensaba? El pibe de infraestructura, el pibe que actualizaba las computadoras, el pibe que configuraba la impresora. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, la figura del compliance, ¿sí? Deja de ser una figura de abogado que responde ante la empresa, sino que termina siendo una persona que tiene que tener un grupo de trabajo que lleve a cabo capacitaciones, concientización, auditorías internas, que tenga canales de denuncia, ya sea internas o externas, que haga revisiones, que estas políticas que hay en la empresa, más allá que las cumplen, ¿sí? Que detecte irregularidades y que a su vez de esas irregularidades, por las distintas matrices que van implementando, que haya una mejora continua. Ahora, cuando hablamos de aplicación, ¿sí? Cuando hablamos de todo lo que es la parte de aplicación, ¿de qué estamos hablando? Del ámbito en donde va a aplicar, ¿sí? Y si yo a ustedes les pregunto el ámbito, ¿qué ámbito creen que puede llegar a ser? Ámbito tecnológico. Más allá que sea el ámbito de toda la empresa. No, no, aplica a toda la empresa, porque no solo aplica a lo que es ciberseguridad, sino, por ejemplo, podríamos decir que el enchufe tiene que tener, no sé, el cable a tierra. Entonces, si estás en un lugar donde hay los enchufes clásicos, dos patitas, compliance se ocupa de que todo se tenga cumplimiento, o sea, la iluminación, etcétera. No, no, no solo una política o Por alguna eso, estructura específica. por eso hablamos de que tiene que estar fuera de lo que es la responsabilidad legal de la empresa, ¿sí? Porque su función es completamente otra distinta. O sea, es el que termina, perdón, que me ladro el pan, es el que termina velando por la integridad
marco normativo interno y externo, ¿sí? O sea, el abogado termina haciendo completamente otra función distinta a lo que es esta, ¿sí? Ahora, si yo les hablo de que... ¿Me esperan un segundo? Sí, sí. Esperen, ¿eh? Ahora sí, perdón, tenía a la gente en Mercado Libre. Em, Estamos hablando de lo que era el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, entonces, dependiendo del sector en donde va a trabajar, ¿sí? Puede tener distintas ramas. O sea, si yo busco uno que se encargue de lo que es la parte del compliance, del financiamiento, del compliance financiero, ¿sí? Voy a tener que tener la figura del compliance tiene que estar remarcada por lo que es el cumplimiento de normas de antilavado de dinero, ¿sí? De uso de armas de proliferación de armas de destrucción masiva, ¿sí? De lavado de activos, por ejemplo, ¿sí? Y si busco uno que sea de la parte tecnológica, entonces voy a tener que encontrar uno que entienda todo lo que es la parte de ciberseguridad, propiedad intelectual, protección de datos, ¿sí? Entonces, el compliance está pensado en esto, en esa figura, ¿sí? De que dependiendo la finalidad que yo lo quiera o en el sector de la empresa que yo lo quiera, sí va a tener esa figura. ¿Por qué? Porque no todos saben todos. Por eso, si yo necesito uno que se mantenga en la figura de compliance en lo que es en materia de ciberseguridad, le voy a pedir que lleve a cabo un montón de auditorías y controles en el marco normativo de lo que me exige el cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad y lo mismo lo que es en financiamiento en el caso de que yo busque la, eh, la finalidad dependiendo de este ámbito de aplicación. Todo esto es lo que es a simple y poco repaso, clases de fraude, ciberfraude y prevención, y con lo que es la parte de compliance, finalidad, función y estructura de aplicación. Ahora bien, si yo a ustedes empezamos a hablar por la responsabilidad penal corporativa, ¿sí? El compliance no solo trata de cumplir la ley, sino de que crea una cultura institucional de cumplimiento ético y preventivo que proteja a la organización y al sistema financiero frente a delitos como lavado de activos, la corrupción o fraude. En nuestro caso, para lo que es la materia, ¿sí? En lo que es la responsabilidad penal corporativa y en lo que va relacionado a lo que es la prevención o métodos de prevención de fraude, ¿sí? Nuestro compliance no solo, eh, nuestro compliance va a estar preparado, ¿sí? En lo que es el ámbito penal y financiero, ¿sí? Entonces, allá eh, no, hay en Argentina, ¿sí? Una promulgación de una ley, ¿sí? En donde
empezaron a exigirle a las empresas, ¿sí? esa responsabilidad penal corporativa. Y acá es donde empieza, ¿sí? Empieza, ¿sí? a existir estos programas de integridad efectiva, ¿sí? En donde nos sirve a nosotros como empresa, si yo tengo un oficial de cumplimiento de la ley en forma interna, lo que es la figura de compliance, puertas adentro, sí, a mí lo que me va a ayudar es que me va a atenuar la pena o que me va a dejar exento de sufrir alguna pena por alguna responsabilidad de algún delito que se haya cometido en beneficio de la empresa o por el uso de nuestra empresa. Entonces, esta importancia y esta implementación nace a partir de lo que es la ley 27.401, ¿sí? En donde empiezan las personas jurídicas privadas, empresas, sociedades comerciales, asociaciones civiles o fundaciones, pueden ser penadas, ¿sí? Pueden ser penalmente responsables por determinados delitos contra su beneficio o interés. Si yo, acá abajo les dejo un link de la norma, si yo a ustedes les pregunto qué tipo de responsabilidad puede caer, depende de la empresa y depende para qué se haya utilizado esa empresa. Esto lo que nos trae a nosotros es un cambio, ¿sí? Porque antes solamente la responsabilidad penal, a partir de la publicación de esta ley, la responsabilidad penal caía solamente hacia las personas físicas, ¿sí? Y no hacia las grandes corporaciones. Y hoy las empresas grandes, chicas, pymes, lo que fuere, son responsables también penalmente del delito si se comete en su provecho. Por ejemplo, y acá es donde les doy un ejemplo para que se entienda. Imagínense que las exchange, para estar funcionando en Argentina, ¿sí? Tienen que estar registradas ante la CNB. ¿Se acuerdan que yo le dije que las exchange, las proveedoras de servicios de activos virtuales, ¿sí? Como Binance, Nemo y todas esas parecidas, para operar en Argentina tienen que estar inscritas en el registro de la CNB. Para registrarse, ¿sí? Les exigen que tengan oficinas físicas en Argentina. Entonces, si hoy ustedes quieren ir a una oficina de Binance, ¿sí? Hay una oficina de Binance acá en Argentina. Si quieren una oficina de Lemon, hay una en forma física, ¿sí? Y los registros estos son públicos. Si ustedes hoy quieren ir, no sé, a la empresa Buenbit, por tirar otro nombre, o a la empresa u otra empresa registrada, ¿sí? Tienen un lugar físico para ocurrir. Pero no le dice qué cantidad de gente tiene que haber. Entonces, capaz que la empresa Binance dice, che, yo para operar en Argentina, me exige la reglamentación, la normativa me exige de que tenga una oficina trabajando en Argentina, voy a poner a dos personas, uno que firme y otro que le sirva café al que firme. Y se acabó. Si llega a haber algún problema en territorio argentino, sí, porque esa empresa lavó dinero en otro país y parte de las sanciones o parte de las firmas salieron de acá a la Argentina o parte del dinero pasó por la Argentina, esa responsabilidad de esa empresa, sí, es argentina. O sea, cuando se habla de la responsabilidad, acaban de decir, listo, es responsabilidad de la empresa. ¿Quién representa a la empresa en Argentina? No, la empresa la representa Juan Pérez, que es el que firma los balances anuales. Listo. Le caemos a Juan Pérez y queda preso Juan Pérez. Esa es más o menos la finalidad y este cambio que empieza a existir a partir de esto. Por eso cuando habla del ámbito de aplicación de la ley se aplica a todas las personas jurídicas, privadas, nacionales o extranjeras, con o sin participación estatal, deja fuera al Estado Nacional, las provincias y municipios y sus empresas públicas, o sea que es solamente empresas de origen nacional o extranjero que tengan o no participación estatal. Sí o sí, todo lo que es Estado queda fuera. Los delitos comprendidos incluyen como el cohecho y tráfico de influencia, negociaciones incompatibles con la función pública, el enriquecimiento ilícito, balance o falsa administración fraudulenta y lavado de activos. Entonces, cuando yo busco un compliance en mi empresa, ¿sí? Más allá de su figura, de lo que es de prevención y concientización dentro de la empresa, en el caso de lo que es la responsabilidad penal, en el marco de todo lo que es incumplimiento normativo de fraude, ¿sí? Tengo que buscar una persona que
empieza a trabajar sobre estos supuestos en el marco de la ley. Las condiciones de responsabilidad no vamos a encontrar con que la persona jurídica puede ser penada, será penalmente responsable cuando. Y fíjense, el delito haya sido cometido por sus directores, administradores, representantes o empleados, ¿sí? O empleados. Entonces, la persona jurídica, la figura de la empresa acá, va a ser penada en estos supuestos, siempre y cuando sea por su director, administrador, representante o empleado. Si el empleado firma, responsabilidad del empleado. Si haya actuado en beneficio o interés de la empresa, aunque el beneficio no haya sido concretado, se verifique que faltaron controles adecuados para prevenir el delito. Y fíjense que acá habíamos hablado de esto, sí, que una de las atenuantes era tener un programa de prevención, un programa de compliance. Se verifique que faltaron controles adecuados para prevenir el delito y es decir, que no alcanza con que un empleado cometa un delito, es decir, que no alcanza con que un empleado cometa un delito. Y debe mostrarse que la empresa tuvo o buscó obtener un beneficio que no tenía mecanismo de control suficiente para evitarlo. Todo esto es parte de la responsabilidad penal corporativa. ¿Cuándo queda eximida o atenuada la pena? Cuando la empresa demuestra que contaba, antes del hecho, con un programa de integridad con plazo efectivo. Esto era lo que yo les comentaba recién. Y la exhibición de responsabilidad está en su artículo 9 cuando habla que la persona jurídica queda exenta de pena si, con anterioridad al hecho, hubiera implementado un programa de integridad adecuado cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de exchange acá en Argentina y quieren caerle a la empresa sobre esta responsabilidad penal corporativa, si en el marco de esta ley, ¿sí? Y la empresa demuestra que tiene funcionando un sistema de cumplimiento de integridad, ¿sí? O lo que sería un compliance, ¿sí? Queda exento y no hay ningún tipo de inconveniente. Y acá tenemos lo mismo cuando hablamos de que, que se entiende por un programa de integridad adecuado. El programa debe ser real, efectivo y documentado, ¿sí? Real, efectivo y documentado. Las tres reglas que debe contener el programa de integridad adecuado. Y tiene que tener un código de ética o conducta aplicable a todos los empleados, una capacitación periódica en integridad y prevención de delitos, canales de denuncias confidenciales, procedimiento de evaluación de terceros y contratistas, supervisión y control interno a cargo de un oficial de cumplimiento, que el oficial de cumplimiento es esta figura del compliance. Estos elementos permiten demostrar que la empresa actuó con debida diligencia y no fue cómplice ni negligente de la comisión de un delito. ¿Alguno de ustedes trabaja para Telecom? ¿Los que están por acá? Sin miedo, ¿eh? Yo, Sí, yo, profesor. Ah, yo, bueno, entonces no cuento el caso entonces. No, Cuente, cuente. no, hay un caso en Telecom, como ocurre en muchas empresas, ¿sí? En donde hay faltante de material, ¿sí? Y cuando comienza la investigación en forma interna, ¿sí? Surge desde la oficina el cumplimiento normativo, del Complan dice, che, en uno de los controles de autoridad detectamos esto, listo, hacemos una investigación interna. En el marco de esa investigación interna encuentran, ¿sí? La responsabilidad. Pero ese faltante, ¿cómo lo detecta? Lo detecta a través de lo que es el canal de denuncia confidencial. O sea, internamente tienen un canal de empresa, Sí, no sé existe. cómo funciona, ¿cómo? Existe, es real, es real. Y Sí, es sí. anónimo. No sé cómo funciona realmente, no sé con qué parámetro, pero sé que funciona porque parte de las denuncias que a veces levanta el estudio jurídico, no, levanta la parte de legales, ¿sí? La parte de legales, que no es la misma, la parte de cumplimientos, y la parte de legales, cuando lo levanta, viene de ahí, de ese canal de denuncias confidenciales. Me consta porque cuando he hecho un par de repreguntado algunas cuestiones de investigación, me dicen, mirá, no lo sé porque como la denuncia es confidencial no tenemos más acceso al dato, por eso ese canal existe, ellos toman contacto con ese canal, inician las investigaciones, pero cuando uno le repregunta si se pueden averiguar un poco más, no lo pueden saber porque, nada, el otro lado es anónimo y no pueden repreguntar. Sí, a Así, ver, existe una casilla de correo que entiendo que la persona o el listín de personas que lo recibe, ¿sí? Que debe ser de ética, de capital humano, obviamente tienen información de quién redactó esa denuncia, que sí, claramente sí, por seguro. compliance y por ética no puede revelar quién es el denunciante, ¿sí? O sea, pero Exactamente. ellos cuentan con el legajo
y con absolutamente toda la información. Nosotros Sí, hace más o menos, no sé si 10 años, hubo un desfalco muy grande de uno de nuestros directores, de la parte de Ambasur. Y eso fue interno porque el flaco le robaba los eh, viáticos a sus propios comerciales. Y ahí, bueno, fue todo un lío, fue interno, ¿no? Pero, y eso saltó por otro lado, pero existen los canales éticos de denuncias así. Si por ejemplo, yo que soy empleado veo un móvil, ¿no? O sea, de la empresa, de esos que están peloteados, o sea, no sé, en un estacionamiento, en un circo, este día domingo a las 8 de la noche, claramente no lo está usando para laburar. Si quisiese lo podría denunciar, pero, o sea, bueno, de botón no lo voy a hacer, ¿no? O sea, pero se podría si quisiese. ok, bueno, ahí está la parte del cumplimiento que estamos hablando sobre la supervisión, ¿sí? Sí. Eh, algunos pues ya que somos 126 somos hoy, conmigo 120, son 125. De los 125, ¿alguno trabaja con compliance o trabaja en uno de los equipos de compliance de ciberseguridad? Para contarnos un poco cómo es el manejo que tiene. ¿Alguno puede o se anima a contar? Yo, profe, yo estoy en este momento llegando a mi casa, justo estoy en la parte de seguridad informática y me cambiaron de tecnología para, se puede decir, legales y se creó un área que se llama CRCI, que es cumplimiento, riesgo y seguridad informática. Ok, Dentro de eso, nos están pidiendo que dentro de poco nos certifiquemos como auditores internos de 37001 y 37301. Más que todo porque trabajamos en una fintech. ok, Entonces, el oficial de cumplimiento que tenemos se encarga de hacer los manuales, como usted decía, de antilavado, prevención de trata y prevención de proliferación de armas. de armas de También uso, todo lo que sí, tiene que estar destrucción para el masiva. BCRA. Ujú. Y yo desde mi lado lo que hago es estrictamente ver los riesgos que pueden haber desde seguridad informática. La parte de riesgo, tenemos un analista de fraude que se encarga más que todo de ver los fraudes que se pueden hacer desde nuestra billetera virtual. Ok. Te hago una consulta. Dentro de ese grupo, ¿tenés alguien que se encargue de lo que es ciberinteligencia o búsqueda de fuentes Eh, yo, abiertas? Ah, yo perfecto. estoy intentando incorporar, porque estamos todavía recién creando el área, la parte de ciberinteligencia para hacer CTI. Ok, sí, es la idea. Bueno, nada, como verán, es parte de lo que yo venía hablando al principio, ¿sí? Gracias. Em, la, Profesor, ¿puedo hacerle una consulta? ¿Sí? En la realidad, el puesto de este de oficial de cumplimiento, ¿qué se necesita? ¿Ser un abogado con muchos conocimientos en ciberfraude, ciberseguridad, o ser un especialista en ciberseguridad con conocimientos en leyes? No, primero ser abogado, ¿sí? Ahora, hay una realidad, o sea, vos cuando haces el estudio de abogacía y más y mucho de lo que están acá, sí, no todos manejan la parte de o sea, no todos manejan, uno cuando es abogado elige la rama civil, penal, comercial, ¿sí? Acá ocurre lo mismo, cuando uno es abogado penal, ¿sí? Como esto es una responsabilidad penal corporativa, se busca un abogado que tenga conocimientos en la rama penal, pero que esté certificado con todo lo que es la parte de compliance. O sea, hay distintos posgrados y- y distintas capacitaciones para lo que es cada uno el cumplimiento de las normas. Claramente, si agarramos un abogado que tenga hecho, no sé, el posgrado en Derecho, es más, hay los abogados, en la UBA está el posgrado en cibercrimen y el posgrado en Derecho Informático. Parece por el mismo nombre parecido, pero en uno es más la parte procesal, ¿sí? Y eso lo pueden ver cuando hablan, por ejemplo, con Ludovici, que Ludovici tiene ese posgrado hecho en lo que es la parte procesal, que todo lo que es la parte de procesos, sí la tiene más centralizada, y cuando uno sale a buscar lo que es la integración de un abogado, ¿sí? En lo que se encarga, en lo que es la parte de compliance,
normativo de prevención del lavado de activos, ¿sí? Lo que busca es también que tenga un conocimiento en, en derecho, en la especialización de prevención de lavado. Más que nada, ¿por qué? Porque todo lo que es el cumplimiento normativo, ¿sí? Porque vos tenés que cumplir con las normas, no solamente las nacionales, que en el caso del GAFI, ¿vieron la clase pasada lo que era GAFI? Sí. Sí. Sí, bueno, el Sí, sí. cumplimiento de Gafi es a nivel mundial, ¿sí? Y la Argentina el año pasado estuvo a punto de caerse, que estaba en la zona gris, y si eso nos pasa, bueno, nada, el cumplimiento va a ser mucho más difícil las empresas salir a pedir algo. Entonces, desde una empresa, cuando uno sale a buscar un especialista, ¿sí? Por eso cuando habla de un oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento tiene que tener un vasto conocimiento, no solamente lo que es la parte de prevención y lavado de activos, sino en todo lo que viene por detrás. Obvio que no lo va a saber, que va a tener un equipo que le funciona por detrás, pero más o menos viene por ahí. Muchas gracias. Cuando hablamos entonces de lo que era, por eso quería ver si alguno de ustedes trabajaba para que vean cómo de a poco las empresas, ¿sí? Van sumando esta figura y va integrando, ¿sí? Lo que era la vieja forma de prevención de fraude a lo que es hoy, ¿sí? Toda la nueva funcionalidad del CTI, ¿sí? Y estos equipos interdisciplinarios en donde el de ciberseguridad se complementa con el de ciberinteligencia, el de ciberinteligencia se termina de completar con el de prevención de fraudes y los tres arma un solo equipo, ¿sí? Para cuidar a la empresa, ¿sí? Tanto puertas adentro como puertas afuera, ¿sí? Cuando ustedes ahora, y eso lo van a ver con mayor precisión la clase que viene cuando venga la responsable de, de prevención de lavado de activos, ¿sí? De la empresa Lemon, ¿sí? Que ella le va a contar desde su lugar cómo hacen esa prevención de lavado de activos para que esta responsabilidad penal, si no le caiga a la empresa, ¿sí? Por ser partícipe o cómplice de que no sé, por su baja condición de crear usuarios, por ejemplo, ¿sí? Ellos sean responsables por un lavado de activos. Volvemos a lo mismo, si la empresa, tiro el nombre Lemon, pero no es el caso, pero si la empresa Lemon, por ejemplo, observa que en forma interna tiene que están utilizando la empresa o la proveedora de los servicios de la empresa o la, la cuenta rampa de la empresa, ¿sí? En donde hacen el cambio de cripto a fiat, ¿sí? Esa empresa rampa, si en alguno de esos casos detectan que son vulnerables a la creación de un montón de cuentas, y no lo reportan, tiene una responsabilidad penal, ¿sí? Porque si no lo están reportando, la justicia va a entender, che, vos no lo estás reportando porque como estás generando más clientes, te estás generando mayor ganancia y a vos no te importa que tu empresa laven dinero porque te estás generando más ganancia a vos. Sí, en forma directa o indirecta, acá va a ser en forma indirecta. Por eso se habla de este modelo penal corporativo no solo debe evitar de cometer, sino que tienen, por eso habla de esta parte, sino que tiene que demostrar que cuenta con un sistema de integrar capaz de prevenirlo. O sea, que no solamente ellos lo deben evitar de que se cometan, sino que también internamente cuenta con un sistema para prevenirlo. Perdón, Em, Maxi, ¿puede sí, ser que tenga gente esperando? sí, puede ser. Dale, gracias. Maxi, Sí, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos una fintech, a nosotros nos toca, por ejemplo, cumplir con algunas cosas del BCRA, como la comunicación a 7728, que es la del régimen informativo sobre reclamos y adecuaciones, la A7729, si no estoy mal, que es la de régimen informativo de transparencia, también con algunas modificaciones, y una que es la comunicación A8309, que es el RI sobre la información contable. Eso lo hace, por ejemplo, la parte de compliance. ok. Ahora estoy intentando verlo, pero no lo puedo ver. No lo recuerdo. ¿Vieron si yo les subí un Excel con toda la normativa del Banco Central?
en una de las clases. Sí, profe. No, no había en Excel. Un ¿Sí o Excel no? no, ¿No? un Excel no. A ver, esperen un No, segundo. subiste un PDF con unas Sí, circulares, pero un en Excel Excel no. no. No, a ver, esperen. Ahora me hizo recordar, creo que lo tengo acá. Mm, Igual había una circular referida a PSP, recuerdo, que creo sí, que estaba no, entre lo que vimos para el examen anterior. Eso. no, Después no sé qué otro. en base a lo que le dijo, perdón, no llegué a ver quién me habló, o se me Eh, fue rápido. Edgar, Edgar. ¿a 3 segura? Sí, Sí. Edgar, bueno, en base a lo que comentó recién Edgar, sí tengo para subirles, que sé que se me olvidó y ahora me hizo acordar, tengo todo lo que es la matriz consolidada de normativas de fraude que da el BCRA, ¿sí? Y que da también el BCRA y el CNB, ¿sí? O sea, él recién me recorda, él recién hacía mención a un montón de circulares, ¿sí? Hay un montón de circulares vigentes, ¿sí? Por ejemplo, les nombro una de tantas que hay. Gestión crediticia, que habla sobre los desembolsos por financiamientos superiores a 50.000 pesos, deberán ser efectivizados mediante su acreditación de cuenta. Y ahí, riesgo de fraude prevenido, el desvío de fondos o triangulación de efectivo a cuentas de tercero, uno de tantos. Acá tiene nota, plataforma para el financiamiento, copia de reglamento o manual operativo, mecanismo que utilizarán para liquidar operaciones y que prevé, asegura la trazabilidad operativa. Bueno, todo esta es un Excel como muy largo, pero es todo lo que está vigente hoy por el BCRA, ¿sí? Y por la CNB en lo que respecta a la reglamentación de esto. Por eso, cuando Edgar hablaba de que ellos tienen que dar cumplimiento a esta norma, si son varias normas las que tienen que tener cumplimiento cuando se habla de responsabilidad penal de una empresa. Vieron que yo recién les estaba hablando sobre la responsabilidad penal que tiene que tener una empresa, ¿sí? En este caso hay un ejemplo muy sencillo que es de la empresa Fintech, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo la semana pasada, recién ya estuvimos hablando de esto, pero lo había generado así para acordarme? ¿Se acuerdan que cuando vino el fiscal de la Fiscalía Especializada de Ciberfraude, él había contado un caso sobre una empresa proveedora de servicio de pago que estaba floja en lo que era... que había tenido una vulneración de su base de datos y que a través de esa base de datos sí, los delincuentes abrieron cuentas, ¿sí? Bueno, a esa empresa, ¿sí? Cuando se entera lo que pasó, ¿sí? En primera instancia había presentado informes como que habían sufrido un ataque informático. ¿Se acuerdan que algo les conté? Que mientras estaba operando el delincuente adentro con las cuentas, la empresa había dicho que operaba que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando porque estaba siendo víctima de un ataque. Bueno, la realidad es que en el medio hubo un cambio, sí, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era que la empresa misma, si no quería denunciar lo que le estaba ocurriendo, que por la irresponsabilidad de ellos, sí, había ocurrido, sí, que varios de los clientes habían perdido dinero. Entonces, como la fiscalía había entendido que había ocurrido por parte de una negligencia de ellos, ¿sí? Entonces el fiscal lo que hizo fue, che, vení, ya que utilizando tu plataforma para la creación de, de, de distintos tipos de cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizaron tu empresa, que estaba flojita en la creación de perfiles, ¿sí? Lo que hicieron es, che, ya que vos facilitaste por intermedio de este KYC, que fue muy, muy flojito, ¿sí? Donde tu sistema de monitoreo era muy flojito, ¿sí? Y no tenías un control de procedimiento, bueno, vos también sos responsable de esto, ¿sí? Ahora, imagínense, esto ocurrió a nivel local en una empresa de acá. Imagínense si eh, a escalas mayores, en donde un fiscal, que no va a ser la primera vez que pase, siente a una empresa y que le diga, che, acá hubo un incumplimiento grave en lo que es la prevención y el encubrimiento, porque encima que vos no me lo quisiste denunciar o que me cambiaste la movida o la denuncia a la mitad diciéndome que había sufrido otro tipo de ataque, claramente estamos cometiendo
una infracción a esta ley, ¿sí? Entonces también te corresponde a vos ser parte de la parte ser parte de la investigación. Entonces, si su oficial de cumplimiento no reportó estas operaciones sospechosas que las podía ver, ¿sí? Sí, ahí donde empieza a correr. Nada, esto es para que tengan en cuenta qué tipo de responsabilidad le puede caer a una empresa y por qué es importante la figura del cumplimiento de esto. Mm. El oficial, como bien habíamos hablado antes, el oficial de cumplimiento, sí, tiene que tener eso en cuenta. Ahora, yo como oficial de cumplimiento, sí, en lo que es el reporte de los lavados de activos, sí, eh, qué tengo que tener en cuenta y cómo lo puedo llegar a prevenir desde empresa, sí. Y acá usted va a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que es la parte de ciberseguridad? Bueno, parte de la verificación de la identidad, monitoreo, los reportes, la capacitación y cultura, viene todo de la mano de lo que es parte de la ciberseguridad interna. O sea, todos estos sistemas en funcionamiento son sistemas o empresas que prestan servicios a terceros, ¿sí? Y que el cumplimiento de estas empresas también son responsabilidad de la parte de ciberseguridad. La verificación de identidad, el KYC o el monitoreo transaccional o test de movimiento, no deja de ser fierros montados en un sitio que tienen que trabajar y que tienen que tener por detrás su política de seguridad, y volvemos a lo mismo con esta cultura de capacitación, ¿sí? Y cumplimiento de cada una de esas operaciones. Si nosotros tenemos armado un compliance que está en lo que es en la figura de prevención de lavado de activos, proliferación de armas de destrucción masiva y financiamiento de terrorismo, ¿sí? Yo, empresa de fintech, no sé, de cripto o una PCP chiquita, por lo que fuere, ¿sí? Si yo tengo este cumplimiento, ¿sí? Voy a estar exento de todo este proceso de responsabilidad penal. Esto es todo lo que tiene que ver la parte de responsabilidad penal, ¿sí? Compliance, ¿sí? Y parte de lo que es modelos em, y parte de lo que es el significado como repaso de lo que es fraude, ¿sí? Ciberfraude y fraude en línea. Vamos a ver cómo empieza a trabajar el triángulo de fraude, ¿sí? ¿Alguna vez alguno lo escuchó hablar del triángulo de fraude? El triángulo de fraude es una exposición que hace o es un estudio que lleva a cabo Donald Kreisey. Donald Kreisey era un sociólogo, criminólogo de Estados Unidos, ¿sí? Investiga mucho cuando uno sale a leer o sale a estudiar un poco más sobre organizaciones criminales, ¿sí? Y él es uno de los que mejor estudió todo lo que fueron los primeros años de las organizaciones criminales y cómo en sus estudios, él entiende que el fraude tiene tres elementos claves, que es la motivación, la oportunidad y la racionalización. Si yo a ustedes les pregunto este triángulo, ¿qué les hace acordar? ¿Qué me pueden decir? La tríada de seguridad. Además de la triada, ¿qué más? ¿Qué había Y cuando hablábamos de motivación, oportunidad? Un cibercriminal que... Crimen, No, La claro. taxonomía del crimen. exactamente. Crimen. Esto es más o menos igual, ¿sí? Lo que busca este triángulo es que se entienda que tiene que haber tres elementos clave para que se configure un fraude, ¿sí? Tiene que haber una motivación, una oportunidad y una racionalización, ¿sí? Cuando hablamos de motivación, ¿sí? Entendemos que tiene que ser algo que yo, en el marco de que yo quiera realizar una estafa o un fraude, ¿sí? Tenga que tener una motivación, ya sea un problema financiero, ¿sí? Ya sea las ganas de ganar dinero extra, ¿sí? O yo trabajando como empleado en una empresa y que yo diga, che, tengo una base de datos de clientes del banco, bueno, la copio, la pego y se la llevo a otro banco y le llevo los clientes. O estamos trabajando en un proyecto y yo sé que ese proyecto lo puedo sacar y lo puedo vender en otro lugar o puedo dar acceso, ¿sí? A terceros a la empresa para que ellos tomen rédito. Bueno, todo esto que a mí me conlleva a motivar a que lo haga, ¿sí? Es parte de esa motivación, ¿sí?
es eso que yo salgo a buscar, ¿sí? Es esa situación en la que yo me encuentro emocionalmente para salir a hacerlo. La oportunidad, la oportunidad que va a ser, la oportunidad, ahí silenciamos a todos. Tengo varios afuera. Eh, la oportunidad que va a ser, bueno, la oportunidad va a ser eh, de la motivación que yo quiero, que yo tengo, ¿sí? Tengo la oportunidad que es parte de de la debilidad del sistema. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, volviendo al ejemplo de la base de datos de un empleado infiel, si yo, si a mí me permite, no sé, loguearme en la base de datos de la empresa, de los clientes, ¿sí? Y a mí me permite descargar en formato Excel, por decirlo de alguna forma, la, todos el listado completo con nombre, apellido, dirección, teléfono de los clientes, sí, bueno, ahí tengo una debilidad por parte de la empresa. Esa debilidad es la que yo voy a utilizar como oportunidad. Sí, esa oportunidad en donde la organización no está generando un control sobre ese Excel para que yo pueda entender. Puede ser eso, puede ser, no sé, que yo pueda escalar privilegios dentro de la empresa, usuarios que no fueron nada de bajas y que yo los aprovecho como una oportunidad para tener acceso a esos niveles. Puede ser un montón de oportunidades eh, que son producto de una falta de control o una falta de monitoreo en forma interna. Y por último, lo que es la parte de racionalización, que va a ser eso cuando yo, que ya tuve la motivación y tuve la oportunidad, que salgo a decir, bueno, listo, mira, esto lo terminé haciendo porque necesitaba la plata, o esto lo terminé haciendo porque la verdad que me iba a trabajar a otra empresa y necesitaba llevarme de todos estos grupos de clientes, y la verdad que no pasa nada si lo copio. O sea, es buscar una parte racional a lo que es la parte de motivación y la oportunidad. Si yo esto lo planteo hoy en lo que es un fraude normal, ¿sí? Lo que es un fraude de una persona, ¿sí? Lo podría decir de que el delincuente siente motivado de hacerse un dinero extra, ¿sí? Busca la oportunidad por ejemplo, en llamar a una persona mayor de edad con la excusa de la vacunación de COVID, ¿sí? Y la racionalización es que termina justificando toda esta acción diciendo, no pasa nada, el banco le termina después de cubrir los gastos que hizo. Pero bueno, esto es el triángulo de fraude, funciona de la siguiente forma: tres puntas, la motivación, la oportunidad y la racionalización. Ahora, fíjense que todo lo que estuvimos hablando hasta ahora siempre fueron fraudes pensados y vistos desde el lado personas y muy pocas veces desde el lado empresa. Cuando empezamos a hablar al principio de lo que fue la materia y al principio de esta clase, habíamos hablado que íbamos a entender por fraude a ese engaño. Ahora, ese engaño puede ser a una empresa o a una persona. Y ahí es donde ese fraude empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a cambiar la forma según el entorno y la víctima que yo busco. No es lo mismo salir a hacer un fraude a una empresa que salir a hacer el fraude a una persona. Cuando hablamos de empresa, nos referimos, como yo les decía antes, a una pyme, a una fintech, a un comercio, a un banco, ¿sí? A una farmacia, a un kiosco, a cualquiera, ¿sí? Que sea víctima y que esté considerado como una empresa grande, chico, pequeño, mediana, ¿sí? Y cuando hablamos de personas lo entendemos como personas físicas, entendiéndolas como un vecino, un consumidor final de un producto o una persona común, ¿sí? Ahí es donde va a empezar a cambiar, ¿sí? Estos tipos de fraude. Entonces, entendiendo que hay dos tipos de fraude que va contra las personas y contra la víctima, vamos a empezar a hablar sobre lo que son los fraudes según las empresas o los fraudes empresariales. Si a alguno le pregunto que me nombren un fraude, ¿qué me puede nombrar el fraude de una empresa? ¿Qué tipo de fraude podemos encontrar? Fraude Transferencias a financiero. 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 ¿Qué más?
¿Solamente financieros? Y la No, reputación, no sé. eso, reputacional. Cómo podrías defraudar? Financiar al narcotráfico, tener beneficios con el gobierno. Fraude Hay varios. comercial. Cuando hablamos, acá. Cuando hablamos de fraude, ¿sí? Hablamos de dos tipos de fraudes, ¿sí? Fraudes internos, ¿qué pueden ser? Yo Apropiación trabajo, indebida de activos puede ser uno, por ejemplo. ¿cómo? Recursos humanos, por Apropiación ejemplo. indebida de activos. Sí, yo trabajo para la empresa, no sé, eh, para la empresa de motos Yamaha, ¿sí? No sé, por tirar algo. Dentro de esa empresa lo que yo hago es agarro los remitos de compra, ¿sí? Y manipulo las facturas y me quedo con plata. ¿Eso qué es? Eso sería una apropiación indebida de activos para mí. Fraudes contables. Es Fraudes un contables fraude. también puede ser otros. Fraude de nómina también se puede hacer tocando la nómina de los empleados. Sí, ¿qué más? Si Entonces, vos le pones horas trabajadas a empleados, eso también es una defraudación, que sí, no o sea, son. Fraude con después, facturas. después internamente, sí, pero ahí empiezan a ver o empiezan a escucharse entre ustedes cómo están viendo que en forma interna, sí, el, es el personal de la misma organización comete fraudes internos dentro de la misma organización, ya sea por asignar mayor nómina de empleados, desviar mercadería, llevarse mercadería, usar la información interna de la empresa con beneficios propios o de terceros, ¿sí? No sé, alterar los sistemas contables, utilizar la La parte de espionaje empresarial ahí no sería un Sí, fraude. Alterar. a ver, O lo podemos poner como fraude también. podría, Acá yo tengo un ejemplo, profe, por ejemplo, yo trabajo en Cencosud y había un CEO que usaba información interna para comprar acciones de la misma empresa. está bien, Eh, listo. y Eso nada, es y bueno, parte de... lo echaron, obviamente todo con causa, y esto lo pueden encontrar en Google. El CEO se llama Bueno, Matías Videla. ahora lo O buscamos. Bueno, defraudación, no me acuerdo cómo lo catalogaron, pero sí que no está más. Bueno, habría que buscar, habría que buscar el fallo ese de cómo fue que lo encontraron, porque ahí parte parte de la búsqueda esa viene de la mano del oficial de cumplimiento. O sea, si tenían un oficial de cumplimiento que se encargaba de toda esa parte, es lo que lleva a cabo eso. Ahora, ¿cómo hago para prevenir los fraudes internos? ¿Sí? Porque, o sea, me está ocurriendo adentro de la empresa. O sea, una cosa es cuando yo quiero salir a prevenir un fraude externo, ¿sí? Que el fraude externo es siempre cuando me atacan. Imagínense, ustedes en su casa, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo muy chiquito. Ustedes en su casa tienen una empleada doméstica que le dan la llave y que viene todos los días de la mañana, saluda y dice, hola, buen día, abre la puerta, entra y ustedes se van. O sea, ustedes tienen una confianza sobre esa persona porque le dejan la llave de su casa y manejan todo el contenido que está dentro de su casa. Y ustedes empiezan a descubrir que progresivamente o no cumple las horas que tiene que cumplir, ¿sí? O se empieza a llevar cosas que no se tiene que llevar, o empieza a hacer cosas que no tiene que hacer, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué van a hacer con esa empleada? Le van a crear controles. Che, a la hora que llegues, yo estoy, te controlo a qué hora te vas. Cuando te vas, avísame a qué hora te vas. Van a poner cámaras de seguridad para hacer un monitoreo interno, o sea que van a tener un registro de accesos, un registro de trazabilidad. Vamos a Van a hacer un tener resguardo de activos. Claro, por ejemplo, en mi empresa lo que hacemos para pensar en eso es eliminar la oportunidad para que cometan el fraude. es Entonces, se pensamos en segregación de funciones, por ejemplo. perfecto. Después pensamos en hacer auditorías periódicas que sean sorpresa y internas, ¿no? Más adelante las hacemos con un externo para que no haya un sesgo, que es lo que siempre pasa cuando se hacen bastantes auditorías internas y uno trabaja ahí. Siempre intentamos o hacer auditorías cruzadas. Porque, por ejemplo, nosotros ya tenemos gente capacitada en 37 y 37.301,
Entonces ahora quieren que yo me capacite para que yo los audite a ellos y la persona que estaba en 37 se audite en 27.001 para que audite lo que yo hago en el CGCI. Otra cosa que también hace, bueno, con los controles de acceso, doble firmas o autorizaciones y, no sé, conciliaciones a veces también se hacen. Ahora que vos decís controles internos, ¿alguno, si alguno alguna vez trabajó en alguna fábrica o algo, habrá visto que muchas veces está el jefe de expedición y cuando sale, que cuando entrega la mercadería a una zona de depósito, le firman unos remitos, después pasa el de seguridad y lo firma, tienen lugares, la mercadería tiene que estar en un lugar a la hora que tiene que salir, a la hora que se tiene que despachar, qué camión entra, qué camión sale, y bueno, todo eso es parte de los controles, esa parte de esa auditorías internas que hay, parte de controles, los registros, sí, como Claro, contaba él. hay que establecer los procedimientos bien claros, cosa que Exactamente. donde alguien no los cumpla, salte. Entonces, todos estos fraudes internos, sí, que siempre lo vamos a estar pensando desde este lado, sí, de los registros, de los programas de integridad, sí, es para cuidarnos internamente de las cosas que nos pueden ocurrir externamente. Ahora, si yo a ustedes les digo qué tipo de fraudes externos puede ser pasible de una empresa, ¿qué se les puede ocurrir? Phishing, por ejemplo. Primero los fraudes internos son cometidos por las propias, o sea, por, como dicen los soldados, por fuego amigo, o sea, por las personas que tenemos adentro, por nuestros empleados. Y el fraude externo claramente es que lo cometen los factores, las personas externas a la empresa, ¿sí? Por lo general son grupos son delincuentes o grupos organizados que buscan, ¿sí? Hacerse de nuestros activos, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué tipos de fraude piensan que somos pasibles las empresas o como empresas de los que nos tenemos que cuidar? Y phishing, lo primero, Exacto. ¿Cuál? ¿no? Beck, Muy bien, el BEC. Cuando hablamos todos estamos de acuerdo en que los ataques que sufre la empresa en forma externa, los más conocidos son el fraude del SEO, el BEC, ¿sí? Los robos de identidad por parte de los proveedores. Imagínense que ustedes en un momento, un proveedor dice ser que no es, ¿sí? Pero parte y cambia la cadena de pago, los ataques de pasarela, ¿sí? ¿Saben qué son los ataques de pasarela de pago? No. ¿No? Son los fraudes que se realizan al sistema de pago. Si ustedes, no sé, continuamente están pagando mediante un sistema, ¿sí? El ataque es a ese sistema de pago para que se genere mayor cantidad de pago a la persona, a una de las personas. O sea, en vez de que yo, no sé, ustedes empresa me tienen que pagar a mí 1.000 pesos, y ustedes me lo hacen a través de un de un sistema de pago o de un sistema contable, ¿sí? Bueno, yo lo que hago es, en vez de truchar la boleta, ¿sí? Lo que hago es atacar el sistema ese contable para que genere que me tienen que pagar más, ¿sí? sería como un Beshcar, ¿no? Que exactamente, parecido, pero se O un maneja. CNP. Ujú. Nada, ahora, de una forma interna, yo me cubría mediante auditorías cruzadas, como contaba Edgar, me cuidaba de realizar todo lo que era controles internos, eh, limitar los accesos a distintas cuestiones. Y fíjense cómo todo esto de los partes de los fraudes internos también va relacionado con lo que era la parte de ciberseguridad, ¿sí? Las políticas que vieron en su momento. Ahora, cuando hablamos de fraudes externos, hablamos entonces de todos los ataques exteriores, ¿sí? ¿Y cómo me cuido de los ataques exteriores? Volvemos a lo mismo de todo lo que es tema empresa, ¿sí? Como si fuéramos nosotros una persona. ¿Cómo me cuido a nivel empresa? Teniendo Sí, que, depende de la empresa. Por ejemplo, si soy una fintech o algo, yo pensaría en un cumplimiento de una PCI DSS, por ejemplo. ¿qué más? Eh, no sé, tokenizaciones. No Los sé, programas de integridad que hablabas recién es una forma de Sí, cuidarse también y estandarizar a nivel organizacional, corporativo, como más abstracto, eh, sí. ¿no? Como para interactuar con otras empresas. Tendría, Incluso. tendría que tener programas de prevención de lavados, programas de KYC, programas de transparencia financiera, puertas afuera, ¿sí? Tendría que antisoborno, tener... ¿Cómo? antisoborno. No te escucho. Un programa de antisoborno.
un programa de antisoborno también, o sea, eh, la idea es que de todos esos factores, de todos esos fraudes externos que podemos ser víctimas nosotros o que utilicen nuestra empresa, ¿sí? Como medio para cometer algún tipo de fraude. Entonces, hay mecanismos, ¿sí? de prevención que son de bajo costos, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Siempre en primera cabeza va a estar la concientización. En cualquiera de las dos áreas de fraudes empresariales, ya sea interno o externo, la primera cabeza van a encontrar es los que hablamos de concientización. Cuando hablamos de fraudes personales, bueno, volvemos un poco más a lo mismo, fraude bancario, inversiones, fraude a través de redes sociales, ¿sí? Esto es más, un poquito más de lo que ya estuvimos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de fraudes personales. Esto lo estuvimos viendo mucho en la primera clase, ¿se acuerda que estuvimos hablando de los robos de bolsa, la suplantación de identidad, ¿sí? Todos esos fraudes en donde lo que terminan siendo víctimas, ¿sí? Son las personas, ¿sí? Las personas físicas, ¿sí? Y no lo que son empresas o grandes, pequeñas, grandes o medianas. Em, entonces, como repaso, dependiendo los fraudes, dependiendo los tipos de fraude, en base al triángulo de fraude, vamos a tener fraudes contra empresas o contra personas. Las empresas van a estar más van a tener dos subcategorías que son interno y externo. Y por último, los fraudes personales, todo lo que viene relacionados a estafas bancarias, sí, nada, inversiones, redes sociales, ¿sí? Lo que ya conocemos un poco del ambiente nuestro, phishing, smishing, ¿sí? Clonación de tarjeta, llamadas telefónicas, ¿sí? Los robos de credenciales, ¿sí? Más o menos para que vayan entendiendo. ¿Preguntas hasta acá? Profesor, si fuera una defraudación al Estado, por ejemplo, en un hospital, una defraudación interna con medicamentos, ¿se considera empresarial o tiene otra categoría? No, no se considera empresarial, pues se acuerdan de que la parte de la ley por la responsabilidad penal corporativa quedaba excluida lo que eran organizaciones nacionales, provinciales, municipales. Ya queda como un fraude del Estado. O sea, eso es otro tipo de tipificación penal. En análisis del fraude nos queda. Profe, una cosa que me quedó colgadísima y lo había buscado, pero ya me olvidé. ¿Qué era POS? POS. ¿Prevención? No. No, ROS, dije yo. ROS, perdón, ahí está. Listo, ROS lo era anoté. los reportes de. Reporte de Operaciones sumas sospechosas. operaciones sospechosas. Ahí está. Ahí Está lo puesto, anoto, está puesto gracias. en inglés, Disculpen. pero es ROS, son las operaciones sospechosas. Hoy, ese tipo de operaciones está por encima de, no me acuerdo cuánta plata es, pues la modificaron hace poco. Hace poco, hace un par de meses, 2 o 3 meses la modificaron. Pero ¿qué ocurre? Si que lo haya modificado ahora o que lo modifiquen hoy, ¿sí? Y tu reporte de hace un mes atrás, te cabe lo de un mes atrás y no lo de ahora. Más allá que después de los ROS, en el medio siempre empiezan a aparecer algunas figuras como los blanqueos de capitales, en donde ya terminan de hacer esto. Dije blanqueo de capitales y me acordé de algo. Esperen. Eh, les quiero compartir algo a ustedes que por ahí les va a servir. Por ahí no, les va a servir. Y me gustaría Bueno, escribir, no, escribir que y no se traducir. enojen. Que no le Lisandro, escribas, ¿tenés? esperá que te silencio. Escribilo otra Ahí vez está. nomás y listo. Un ¿Qué fraude en tanto? línea ¿Cómo me ahí. escribís a Sí, mí? ¿Me llamas? Llámala. ahí Llámala. tenemos un Está el teléfono y llamala. muteado. Eh, No hay tanto hacemos misterio. algo. Sí, vos Lo me dejo pasás. descansar 5 minutos. ¿Cómo te va? Mirá. Son Bueno, Bueno, mirá. bueno. Así como me 19:42. llamaste a mí con 19:50 los 4 meses, veo, apretá 8 el botón y decime yo. minutos. Sí, Voy a ¿qué buscar. pasó? Nada, tengo un enlace que les quiero compartir para Sí, que los que sí. puedan y quieran se anoten. Bueno, llamala Mientras lo nomás busco, y nada, los dejo listo. descansar siete No te minutos. Espere que enrosques lo en una busco y, boludez. Es y una se los boludez. comparto. Apretá el botón y llamala. Los veo y Hacemos un... 50. Así descansan 7 minutos. Buenísimo. Gracias, profe. Excelente.
El análisis, dije, es el motor de la inteligencia moderna y, como todo motor de la inteligencia moderna, necesita de una estructura muy particular que, para ver, no es tan sencilla de aplicar porque, como todo análisis, es ambiguo. Y en inteligencia la ambigüedad no está permitida porque lo que necesitamos es generar un documento que elimine incertidumbre. Por lo tanto, esa ambigüedad, de alguna manera, la inteligencia la tiene que surfear. Y se surfea con métodos. ¿Está? Y los métodos son muy, ¿cómo decirlo? Hay un gran abanico de métodos en el mundo del análisis de la inteligencia, y ese gran abanico a veces puede hacer que nos confundamos, porque al ser tantos, tenemos la tendencia ya no solamente de caer en el sesgo, que ya lo vimos hasta ahora, los diferentes tipos de sesgo, sino también de confundirnos cuál es la métrica que tenemos que usar cuando llevamos adelante el análisis. Entonces tenemos dos problemitas ahí. Hoy nos vamos a meter en el corazón. La clase que viene vamos a ver análisis, básicamente, teoría de grafos y análisis, pero hoy nos vamos a meter en la etapa que está medio que convive un poquitito entre el procesamiento y el análisis. El procesamiento, que es la validación, y el análisis, que son las primeras líneas o las primeras estructuras que se siguen como para poder definir una determinada estructura. Estas dos expresiones, que parecen parecidas pero no lo son desde el punto de vista de la inteligencia, son bastante diferentes. Desde el punto de vista de la ciberinteligencia, aún más diferentes. Parece que hablamos de la misma cosa, pero en realidad estamos hablando de cosas diametralmente opuestas. ¿Sí? La verificación pertenece un poquito en la fase del procesamiento, un poquito en la fase del análisis. La atribución pertenece íntegramente a la fase del análisis. ¿Está? Entonces, nos vamos a meter rápido y nos vamos a ver qué caso quiere decir cada una de estas cosas. La validación, la verificación de contenidos, en realidad, o la validación, es toda la parte de la inteligencia que nos permite garantizar que un dato es fiel. ¿Está? Todo aquello que nosotros vamos en búsqueda. Hicimos hasta ahora métodos de búsqueda de información un montón, ¿no? Zombie, ¿no? Hicimos un montón, vimos cuáles eran. Todas las fuentes que existen en el mundo de la inteligencia nos dan una determinada cantidad de información, ¿ok? Dependiendo del tipo de fuente, tenemos el tipo de información. Ahora bien, en un universo en donde todas las variables o los datos nos vienen estructurados, es bastante más sencillo hacer una validación. Pero no lo es así. Bueno, ahí está usando esta noticia. Por lo tanto, en la fase de procesamiento hay... El 29 de octubre, o sea, hace 2 días, perdón. Perdón. ¿Están todos por ahí? Sí, profe. Perfecto, listo. Está buscando esta noticia. El 29 de octubre se celebró el Día Internacional de la Prevención contra el Lavado de Activos, ¿sí? Y por solamente un par de días, ¿sí? Gafi, ¿sí? Volvemos a lo mismo, acá les dejo el sitio, Gafilat. Gafilat es Gafi para Latinoamérica, ¿sí? Abre un curso, ¿sí? Por lo general estos cursos son solamente cerrados, ¿sí? Son dirigidos a fuerzas de la ley o a personal que trabaje o dependiente de algún tipo de, de fuerza de aplicadores para la fuerza de la ley, ¿sí? Más allá de ser policía, tiene que ser fiscal, igual que aplique la ley. En el marco de que todos los años lo que hacen, en el marco de este Día Internacional de Prevención de los Activos, Gafilab, a través de su campo, al público en general, por eso dice que anuncia con
con agrado la apertura al público en general del campus Gafilar para los cursos. El que está interesado y el que le gusta, acá tiene un par de cursos gratuitos que están buenos, que son amenazas regionales en materia de América Latina, activos virtuales, proveer de servicios activos virtuales, ¿sí? Tipologías regionales de lavado de activos y LA, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y un curso integral para 40 recomendaciones de Gafi, que son las 40 recomendaciones que Gafi entrega, ¿sí? Para que uno de los países pueda tenerlo. Fíjense que los cursos están destinados a miembros de Gafilat, Red Global de Gafi, Finance and Action Task Force, o sea, la fuerza, grupos de fuerza y público en general. Nada, acá fíjense que es muy sencillo, les pide que se loguen, van siguiente y les llega el mail y ya está. Ahí en el campus se lo dejé. Para el que por ahí tiene ganas, tiene tiempo, el curso está bueno, suma, ¿sí? Y nada, tienen por ahí otro tipo de visión distinta a lo que es la parte del lavado de activos, que muchas veces no, viene de la mano con lo que es toda la parte de fraude, ¿sí? Y cuando uno trabaja por ahí en alguna empresa, ya sea fintech o empresa relacionada al mundo cripto, al mundo financiero, sí, siempre está bueno conocer estas recomendaciones. Más para los que se empiecen a tirar o ya estén trabajando en alguna empresa relacionada con dinero, ya sea fiduciario o dinero cripto, nada, es bueno que lo tengan en cuenta. Así que ahí en el chat se los dejé. Espero que lo puedan utilizar. Gracias, profe. Sí, está buenísimo. Bueno, vamos ya con la última parte. Si nos queda nada más análisis de fraude, prevención y ciberfraude intelligence, ¿sí? Vamos por lo que es el análisis de fraude, ¿sí? Si yo a ustedes hoy les tiro cómo tienen que analizar el. Ahí está. Si yo a ustedes hoy les pregunto cómo tienen que analizar, cómo se hace un análisis de fraude, ¿sí? Hay tres etapas del análisis, ¿sí? Que se lleva a cabo con lo que es la parte del análisis completo del fraude, y son las etapas del análisis descriptivo, predictivo y prescriptiva, ¿sí? Son los tres tipos de análisis que se lleva a cabo con lo que es la parte del análisis del fraude en sí. Cuando hablamos de un análisis descriptivo, lo que estamos hablando es analizar todo lo que nos vino pasando dentro de la empresa o como empresa. Entonces, si yo digo, che, mirá, sí, cada vez que me pasa A, me pasa B, me pasa C, si yo lo que voy generando es un patrón. Dentro de este patrón le voy poniendo unas tags, unas etiquetitas diciendo, che, ojo cuando te pasa esto, después por lo general te pasa esto y después te pasa eso. Bueno, todos estos patrones de fraude que me lo da esa actividad pasada en base a lo que yo estuve viendo, transacciones pasadas, actividad de los usuarios, todos estos patrones que yo vi que previamente afectó mi sistema en forma interna, en forma empresa, ¿sí? A mí me va a permitir empezar a detectar anomalías de que va a empezar una actividad fraudulenta. Entonces, este análisis descriptivo se sigue aplicando en las empresas, pero antiguamente era lo único que se implementaba en las empresas. Por ejemplo, si yo sabía eh, que los sábados, domingos y feriados me realizaban un tipo de fraude a los cajeros físicos, a los ATM, en las avenidas, o sea, yo sabía que había una persona que venía caminando y que ponía lo que se llamaba pescadores, o sea, agarraba una planchuela y lo ponía en el lugar donde salían los billetes. Yo sabía que cuando era fin de semana, vísperas de fin de semana largo, ¿sí? En cierta zona geográfica, o sea, ahí ya voy teniendo un patrón, ¿sí? Me pasaba esta situación, bueno, yo ya detectaba, ¿sí? Que todo este tipo de anomalías que perdón, este tipo de patrones que iban ocurriendo, me terminaban a mí en la anomalía de que a través de estos patrones típicos, ¿sí? Me llevaban un tipo de fraude. En este caso, un fraude no corporativo, sino un fraude a uno en forma particular. Si yo, a partir
de todo este análisis descriptivo que hacía, ¿sí? Me empezaba a generar una mayor cantidad de datos en forma interna, en donde toda esta gran minería de datos me permitía a mí predecir lo que me iba a pasar, íbamos a empezar a trabajar con un análisis predictivo. Entonces, si yo decía, che, mirá, si todo lo que me pasa por acá, que me va juntando todos estos patrones, me pasa esto, ¿sí? Una vez que yo tengo toda esta información, yo ya sé que a través del análisis de las minerías de datos internos que tengo, me va a ocurrir esto, entonces yo ya empiezo a tener un análisis predictivo. Ya sea que la primera etapa y la segunda etapa se va a implementar mucho más fuerte con el análisis mediante herramientas con inteligencia artificial, con machine learning, o como más les guste llamarlo, ¿sí? Entonces voy a tener todos estos, el descriptivo y el predictivo. Y ahora, el último, ¿sí? El análisis prescriptiva, ¿sí? No deja de ser más que también ese análisis que va un poco más allá. O sea, no solamente me quedo con lo que me venía pasando, si me pasa A, si me pasa B, me va a pasar C, y si no, no con el predictivo, que es lo que esos volúmenes de datos que me va generando, que yo puedo predecir lo que me va a pasar, ¿sí? Sino que acá lo que va a ocurrir es que a mí me va a recomendar, en base a lo que yo aprendí, ¿sí? Cómo puedo empezar a trabajar sobre lo que ya me estuvo ocurriendo. Espérenme un segundo. Ahora sí, perdón. Entonces, nos quedamos con la última parte del análisis prescriptiva, ¿sí? Que termina haciendo que mediante la utilización de un montón de herramientas, me permite a mí ir más allá de lo que es el predictivo, que me diga, che, si te pasó esto, ten en cuenta que te puede llegar a pasar esto, que va con el análisis de una mayor cantidad de datos, lo que me va a hacer la prescriptiva es totalmente, va a ir un paso más allá de todo eso y me va a decir, che, ojo, que además de esto que te pasa, yo, como herramienta, te recomiendo que tomes estas medidas. Por ejemplo, si yo tengo un onboarding, ¿sí? De un KYC en donde yo diga, che, mirá, cada vez que viene la persona y se saca la foto para identificar lo que está detrás tuyo, perdón, para sacarse la foto de la cara y detrás tuyo eh, se repite siempre, no sé, una que está sacada en la vía pública, en la calle, ¿sí? Eso a mí me va a dejar una conducta predictiva, que cada vez que esa conducta predictiva ocurra, ¿sí? El análisis prescriptiva me va a permitir a mí decir, ojo, que cuando pasa esto, yo te recomiendo que no le des de alta al usuario. Entonces me va a permitir un análisis más predictivo de esa detección de alto riesgo de que el predictivo me lo dejaba visto. Y por último, vamos a lo que es la prevención del fraude en lo que es dentro de una empresa. ¿Cómo hago para prevenir el fraude ya dentro de una empresa? Volviendo más a lo que veníamos hablando en todo lo que es esta clase, ¿sí? Necesitamos tener un análisis y monitoreo de los principales riesgos, ¿sí? Segregación de la responsabilidad, evaluación permanente, establecimiento de una política, análisis y control y mejora continua y generación de planes. Todo es esta parte, ya lo estuvimos hablando y lo estuvimos viendo en el transcurso que es la clase cuando estuvimos hablando de la segregación de la responsabilidad, de la evaluación permanente, ¿sí? Y cómo nosotros, desde empresa, podemos hacer esta detección, ¿sí? Más allá de que podemos generar políticas, llevar un análisis de mitigación de riesgos en los niveles de procesos, ¿sí? Tener un plan de contingencia en lo que es la parte de materia, ¿sí? Y
Siempre, siempre cuando se habla de fraude, antiguamente se hablaba solamente de esa forma de predicción, ¿sí? Y hoy, cuando hablamos de fraude, se habla más de planes proactivos de detección de fraude, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí empezamos a hablar en el nuevo cambio, ¿sí? Que es el Cyber Fraud Intelligence. Hoy, como hablaba Edgar, ¿sí? Y como yo les contaba al principio de la clase, empiezan a haber estos equipos interdisciplinarios de trabajo, en donde la inteligencia de las amenazas cibernéticas, las TCI, justo junto con un montón, conjunto con un montón de lugares de trabajos más, ¿sí? Empezamos a trabajar con la ciberinteligencia, ¿sí? Puesta a disposición del fraude, o sea, puesta para la prevención del fraude. A ver si lo tengo acá. Pensé que lo tenía acá, pero no lo tengo. Bueno, nada, yo ya les contaba, la realidad que hoy vivimos, ¿sí? Es totalmente distinta a las realidades que vivíamos antes, ¿sí? Antes, hoy, las amenazas que tenemos hoy, que estamos expuestos, más allá como personas, sino también como empresas, ¿sí? Es mucho más grande, ¿sí? Las amenazas que sufrimos hoy, ¿sí? A las amenazas que teníamos antes. Antiguamente, ¿se acuerdan que yo les contaba de que cuando uno quería hacer una compra con tarjeta de crédito, por ejemplo, iba a la sucursal, entregaba la tarjeta de plástico, ¿sí? La pasaban por un poste que era como un, como un copiador que tenía un carbónico que pasaba ahí de vuelta, copiaba el número, y por eso las tarjetas tienen el número en relieve, ¿sí? Eso generaba un comprobante y uno atrás tenía que firmar y aclarar con ese comprobante. Los que tienen más de 40 y pico, ¿sí? O más o menos por ahí, lo habrán visto, ¿no? ¿Cuál era ese aparatito que les hablo? Sí, sí. Bueno, lo que Me lo contó peinan. mi mamá, profe, yo no lo vi. Pero bueno, los que peinan, yo Sí, no lo lo vi. vi, yo no voy a mentir, yo no lo vi, o sea, a mí lo he visto en algún museo, yo no, nunca he tenido tarjeta de crédito con eso, pero me han contado igual que ustedes que antiguamente era eso, ¿sí? Ahora, hoy, ¿qué nos encontramos? Hoy nos encontramos que las tarjetas, por ejemplo, en mi caso, yo no ando con tarjetas físicas, o sea, yo tengo todo en el celular, o sea, soy más propenso a un ataque, ¿sí? A un ataque a mi dispositivo, ¿sí? Que me roben la billetera y que se me lleven las tarjetas, porque las tarjetas no las tengo en forma física, las tengo tiradas en un cajón y me manejo con el celular. Ahora, el día que Profe, pierda el celular o que me roben el celular, estoy en el horno. profe, Pero en eso que vos hablabas recién, cuando así pasabas el aparatito y se copiaban los datos, vos después a mano tenías que escribir en un cupón los datos del teléfono, dirección, y si algo no se entendía, el banco te lo rebotaba. sí, te rechazaba el pago, cosa que hoy, bueno, hoy ¿qué ocurre? Hoy es totalmente lo contrario, pero es a esto, o sea, hoy el avance tecnológico, las nuevas herramientas que utilizamos, sí, el correo electrónico, los mensajes de texto, los correos, la plataforma con la que gestionamos, o sea, antes uno quería autorizar una compra cuando estabas en el comercio, ¿qué hacía el comerciante? Vos ibas, querías comprar algo con la tarjeta de crédito en forma física y el que te lo vendía te decía, che, mirá, el monto es muy alto, voy a ver si me autorizan la compra. Y levantaban el teléfono de línea y llamaban por teléfono. Era un factor de autenticación era un segundo factor de autenticación. O sea, el empleado levantaba el teléfono y llamaba a la compañía Visa, por ejemplo, para ver si autorizaban la compra o no. Y le hacían una serie de preguntas. Creo que Bueno, tenían unos libritos, unos listados también para buscar. bueno, esto más o menos lo mismo. Ahora todo esto cambió. O sea, las, las amenazas cambiaron, ¿sí? La gestión de identidades, los accesos cambiaron. Entonces, todo lo que antes se trabajaba de una forma, hoy ya entendemos que esto no sirve. Y lo mismo ocurre con los grupos de Cyber Fraud Intelligence, ¿sí? En definitiva, terminan siendo grupos de inteligencia que están destinados para el ciberfraude, que están sumamente integrados a la estructura de ciberseguridad de la empresa, o sea, no es que está trabajando aparte, sino que integran parte de la estructura de ciberseguridad de la empresa,
y empiezan a trabajar en forma más colaborativa con estos equipos. O sea, hay intercambio de datos. O sea, si yo hoy voy a sacar un producto a la calle, una aplicación, no sé, para una aplicación de citas, ¿sí? Entonces, mi equipo, ¿sí? Que va a hacer todo el testeo de cómo funciona esa aplicación, va a estar también trabajando con el equipo de ciberseguridad para que para que esa aplicación sea segura. Pero paralelamente voy a tener trabajando un equipo de intercambio de datos, ¿sí? Que lo que tiene que hacer este equipo es, che, a partir de esta política, de esta aplicación que yo voy a trabajar, ¿sí? Tengo que pensar cómo me van a pegar, ¿sí? Y tener otro grupo de que haga una inteligencia previa de cómo lo van a utilizar los delincuentes. No es que hoy, por ejemplo, no sé, o qué productos están vendiendo los delincuentes en alguna red social, Telegram, de la dark web, de donde sea, en donde digan, che, mirá, se filtró esto, estate atento. O donde Sí, yo, bueno, un peligro fuerte. hay todos grupos de trabajo que trabajan con fuerza de seguridad en cómo nosotros vemos lo que terminan denunciando y cómo podemos nosotros ayudar a las empresas. Esto es parte de lo que la experiencia en lo que en materia de cibercrimen nos va dejando, que hoy los actores no tienen límite solamente a atacar, sino que más allá de atacar, salen a buscar otro tipo de herramientas, ¿sí? O tácticas o modus operandi para avanzar por sobre encima del fraude convencional, ¿sí? Y todo el cambio de Profe, una implementación de pregunta. ¿sí? Con el tema este de las tarjetas, que hoy en día no tenés que firmar, no tenés que nada, con solo acercar la tarjeta. Y yo después voy y no reconozco el gasto en el banco porque obviamente yo no lo hice. ¿A quién le está conviniendo esta forma? Dame un segundo, para. Hola, ahí yo los interrumpo, no sé si se escucha, ¿no? Que, a ver, Sí, se justamente escucha. es que no tienen que dejar la tarjeta, tocarla, ¿no? Que otra persona te la toque. A ver, no va a haber ningún gasto si vos no pasaste la tarjeta, ¿ok? Obviamente que las tarjetas también tienen que tener, acordate lo que hablamos hace años, la protección de NFC y todo eso, ¿no? Protegerlas, ¿no? Tener la Pero, firma, lo de falta, para que nadie te la pueda pero escanear. viste que ahora la tenés en el celu y con solo apoyarla, y está el que viene con el... A ver, el NFC no lo tenés habilitado continuamente, se supone. Primero, yo todavía, por ejemplo, alguna que otra tarjeta tengo en el celu, pero el NFC no lo tenés habilitado continuamente. Lo habilitás en el momento de hacer el pago, solamente. No vas a tenerlo habilitado todo, porque es como tener todo el día andar mostrando a todo el mundo quién sos, ¿no? Como el Claro, periodista que mostró la tarjeta de ¿Ok? crédito. Tener habilitado el NFC continuamente igual es como casi tener la billetera abierta. Igual la aplicación tuya de pago, en ese caso, por más que tengas habilitado el NFC, no va a hacer el pago, ¿ok? Las wallets que se usan, se muestran en ese momento, no están continuamente mostrando el dato, ¿ok? Sí, modo, por ejemplo, cada vez que querés pagar, tenés que meter el dedo. Bueno, en mi caso particular, no sé cómo, creo que casi todos los equipos funcionan igual. Yo lo puedo tener o tanto en el teléfono o tanto en el reloj. En el reloj no lo uso porque no logro entender cómo funciona todavía bien en el reloj. Comparto lo que dijeron recién. Cuando vos haces del NFC, perdón, la wallet de Apple, lo que me pide a mí es validar la identidad con el rostro. Así que si yo no hago la validación del rostro, no me toma el pago. Pero bueno, yo por ahí lo tomo más seguro desde el celular. Pero bueno. Con esto ya vamos a lo último, que estamos hablando de cómo se fusionaba estos tipos de grupos, ¿sí? Esto yo no, si bien quiero que ustedes lo sepan, lo entiendan y sepan de que hay una tendencia, ¿sí? A que hoy casi todos los equipos de fraude, ¿sí? Empiezan a transformarse en Cyber Fraud Intelligence. Esto viene ¿por qué? Porque la idea es que todos trabajen bajo la misma, o sea, que conformar los equipos de ciberseguridad por el hecho de que todas las vulnerabilidades que sufre la empresa, los ataques B, los malware, ransomware,
que tengan presente las políticas de seguridad. Todo lo que va de la mano de ciberseguridad sí que lo entienda. Y que del otro lado tenga un grupo de operaciones, ¿sí? O un grupo de ciberinteligencia que se encargue de salir a buscar en fuentes abiertas todo lo que es detección de bots, phishing, malware, venta de bases de datos, ¿sí? En el medio, ¿qué les va a aparecer? Les va a aparecer ese nuevo grupo, ¿sí? Que antes no era tan tenido en cuenta, pero ahora se viene a sumar, que es el grupo del análisis de toda la información. ¿Por qué? Porque yo de lo que es la parte de ciberseguridad, lo que es la parte de la detección de lo que a mí lo que es mío y se está vendiendo afuera, o las herramientas que se ofrecen para atacarme a mí, o las bases de datos que se venden mío. Imagínense, por ejemplo, por ir un caso, una de las empresas que lo tiene bien aceitado es Mercado Libre y otra empresa es Galicia. Galicia tiene estos grupos de Cyber Fraud Intelligence en donde van trabajando desde distintos equipos y convergen en un mismo, ¿sí? Entonces, ellos están monitoreando distintos lugares con distintos equipos y al finalizar hay un equipo en concreto que es el que nuclea toda la información y es el que hace la presentación, ¿sí? Y a su vez tienen el último, el que se viene a integrar a este equipo, que es el de prevención de fraude, o sea, el que se encargaba de lo que era la parte de los skimming, carding, los fraudes con medios de pago. Bueno, todos esos empiezan a fusionarse en este nuevo concepto de Cyber Fraud Intelligence. Hoy no todas las empresas lo hacen, sí, se estima que dentro de un par de años lo van a empezar a hacer, pero ¿qué nos pasa a nosotros? Hoy tenemos equipos de respuestas de empresas en donde cuando son atacados, lo primero que dicen es, che, pero nadie lo vio que estaba pasando esto o que estaban ofreciendo esto. Bueno, es parte de lo que nos está dejando las enseñanzas de los avances que estamos teniendo hoy. Y creo que con eso finalizamos la clase. Perfecto. Estamos a horario. ¿O quieren que le siga hasta las 22? Bueno, Profe, yo te quería Sí. preguntar, Como queda. los enlaces que nos dijiste que nos ibas a dar para las capacitaciones, ¿las subís en la clase 6? Se las pasé por el grupo. Perdón, por el grupo. Por el chat. ¿Lo Ah, por este vieron? chat. Ah, ok. No lo vi. Vamos A a ver. buscarlo entonces. Gracias. Igual yo te Eh, la repliqué, Ro, en el grupo nuestro, el de fraude. Ya está ahí el enlace, ¿ok? Genio, En general. bárbara. Dale, besos. Gracias. Besos. Sí, yo tampoco lo había visto. bueno. Gracias. em, Esperemos poder inscribirnos y que nos dé tiempo a terminar la facu para comenzar con la capacitación. sí, en teoría, Comienza no. el 11 de noviembre. Comienza el 11 de noviembre, hasta febrero dura. Sí, dura hasta finales de febrero, así que Sí, lo podés hacer después, Ro, después Buenísimo, de terminar. bárbaro. Gracias, Eli. lo importante nada es que se escriban. Estoy intentando ver si se las puedo compartir por acá, si no, a ver. Porque de última, ¿no? Intento ahora dejarle las guías de recomendaciones. Vi un par de manos levantadas. ¿Uno quería preguntar algo mientras? Profe, sí, yo tengo una consulta acerca más de crypto compliance. Sí. No sé si tenés algunas recomendaciones de cómo orientar nuestro perfil hacia un trabajo como este, digamos, en Mira, qué en sectores cripto podemos andar. yo los puedo orientar a que todo lo que sea lavado de activos, lavado, financiamiento terrorista y proliferación de armas de destrucción masiva, por ahí va todo lo que es la parte de cumplimiento normativo de lo que es una empresa cripto. Más allá de las recomendaciones nacionales y algunas no, y las internacionales, ¿sí? Porque como es trazable, a ver, no, acá en Argentina se las reguló por unas recomendaciones que daba el Gafi, estas 40 recomendaciones que da Gafi, una tenía que cumplimentar la Argentina. Cuando uno empieza a hablar de cómo tiene que empezar a trabajar, es por ahí, ¿viste? Es buscar siempre el perfilado este de previsión de lavado de activos. A ver si lo tengo acá.
Sí, lo tengo. Mm, Bueno, esto es lo que yo le contaba hoy. Ahora se lo subo de última. en- Acá tienen. Esta es la matriz consolidada de normativas de fraude para clientes, ¿sí? Esto, acá van a tener los textos, eh, el tipo de orden, la referencia al texto de la norma y qué tipo de riesgo de fraude previene, ¿sí? Ustedes van a querer la gestión crediticia, instrumento de pago, la referencia, ¿sí? Significa el número de orden que va a tener dentro del BCRA. Cuando ustedes entran al BCRA van a encontrar que tienen distintas reglamentaciones o secciones a donde ir a buscar lo normativo, ¿sí? Acá van a encontrar, por ejemplo, no sé, depósito de ahorro, cuenta y sueldos especiales, extracciones por ventanilla. Podrán emplearse tarjeta magnética o identificación por clave personal que garantice la generalidad de las operaciones. ¿Ves? ¿Qué riesgo de fraude previene las extracciones presenciales por suplantación de firma falsificada? Por ejemplo, depósito de ahorro, cuenta y sueldo. Cambiar el código PIN por uno que el usuario seleccione, que no deberá ser su dirección personal. O sea, fíjense que son normativas o cuestiones que esta es típica de que cuando uno se olvida el PIN, ¿ven? PIN predecible o que le roben el PIN. O sea, lo que busca la norma es que cuando uno cambie el código de PIN, que no sea ni una dirección personal, ni fecha de nacimiento, ni otro modo que pueda obtenerse fácilmente. ¿Y que busca? Previene que un PIN predecible o robado. Divulgación de credenciales, no igual el número de clave personal, bueno, nada, tienen un montón. Estas son las que están en vigencia hoy en día. Sí, Constitución web de plazo fijo sin consentimiento expreso. Sí, bueno, nada. Esto ahora, si quieren, para que sea más sencillo, voy a ver si se los puedo compartir por acá. ¿Esto es lo que ya había subido, profe, o es lo que va a subir ahora? Creo que esto nunca lo subí. Había subido otras recomendaciones, me parece. Sí, eso no lo vi yo, profe. No, Sí. me parece que no lo voy a subir. ¿Podrá subirlo al campus después? Sí, se lo subo al campus directamente. Sí, dele, mejor. Gracias. Bueno, se lo subo después con esta clase. Bueno, chicos, nada, les queda una clase más que van a ver ya lo que es la clase del 7, van a ver ya lo que es pura y exclusivamente KYC y prevención de lavado de activos desde el lado empresa, ¿sí? Para que les quede más generalizado el concepto este. Todo lo que vemos hoy es tipo de fraude, modo de fraude, pirámide de fraude y la tendencia al cambio de la responsabilidad penal corporativa y el cambio del paradigma de fraude, de prevención de fraude tradicional al nuevo tipo de prevención de fraude a través de lo que es la ciberinteligencia.